Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco su presencia, a pesar de que hay otros seminarios de historia económica al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues hoy tenemos un gusto de recibir a Dora Sánchez Hidalgo de la Universidad Veracruzana, quien nos va a hablar de mercados en la ciudad de Veracruz. Usualmente hacemos la presentación y luego hay preguntas, pero también podemos irte interrumpiendo perfecto. A lo largo del camino. Perfecto. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Estoy muy contenta de participar en el seminario y sobre todo porque estoy volviendo de cierta forma a mi alma mater, ¿no? Sí, en este salón alguna vez tomé clases, entonces es muy emocionante. Bueno, quiero empezar también agradeciéndoles a los que le hayan podido echar un ojito al documento porque estaba bastante largo, pero bueno, es que es parte de un estudio más amplio, es la tesis que quiero convertir en libro, entonces ahorita sí, esta es una gran oportunidad para que todas las dudas, comentarios, críticas, son bienvenidas. La tesis es sobre, bueno, me dijiste más o menos 40 minutos, ¿verdad? Okay. La tesis es sobre la construcción de las obras del puerto en Veracruz y la transformación del espacio socioespacial. Entonces, en realidad el documento que les circulé lo pretendo convertir en dos capítulos, ¿no? El primero trataría más sobre la concentración del comercio en el centro de la ciudad, y el segundo quiero hacerlo más sobre la expansión y la fragmentación del comercio establecido. Ahora, ambos fenómenos fueron un proceso que resultaron del impacto de las reformas tributarias en el reordenamiento de los mercados urbanos. Entonces, para entender esto, primero quiero definir más o menos a qué me refiero con mercados urbanos. Para empezar, son espacios públicos destinados a la compra y venta de bienes de consumo, son espacios urbanizados y regulados bajo una serie de leyes, pero también bajo normas y prácticas sociales que establecen quienes convergen en el mercado para definir quiénes tienen derecho a vender y cuáles son sus obligaciones. Entonces, mi propuesta en este trabajo es explicar las dinámicas propias del mercado a nivel micro, pero en un contexto federal más amplio y en un momento histórico en el que los gobiernos liberales llegaron a acuerdos que buscaban unificar el mercado interno. Tomo el caso de Veracruz porque desde un puerto se puede estudiar el ámbito administrativo de las autoridades, tanto de la tesorería municipal, las autoridades federales y portuarias, y por otro lado también me permite identificar a los comerciantes que se daban cita en la plaza. Buenas tardes. Sí, así como desde el público, no. No, muchas gracias. Como vamos empezando, ¿por qué no mejor volvemos a empezar? Ok, sí, ¿no? sí, Para claro que sí. No, sí. Bueno, les decía que este trabajo que les circulé es parte de una investigación más amplia, que es la tesis de doctorado, que quiero convertir en libro. Entonces, la tesis es sobre la construcción del puerto de Veracruz y la ampliación en el Porfiriato y bueno, en los gobiernos liberales del Porfiriato. Y lo que me interesa en esta tesis es ver cómo cómo a partir de la construcción de una obra pública ahí surgen las transformaciones socioespaciales en una ciudad. Entonces, el documento es un poco largo, pero la razón es porque quiero convertirlo en dos capítulos, pero también quería dárselos para que a la hora de hojearlo por lo menos tuviera un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, la primera parte es como más el análisis de la concentración en el mercado de la plaza, en el centro de la ciudad, y la segunda parte sería un capítulo más sobre la expansión y la fragmentación del comercio establecido. Y como les decía, estos fenómenos, uno de mis argumentos es que fueron procesos que resultaron del impacto de las reformas tributarias en el reordenamiento de los mercados urbanos. Entonces, bueno, para definir cuál fue ese impacto, primero me refiero a los mercados urbanos como espacios públicos destinados a la compra y venta de bienes de consumo.
Son espacios urbanizados y regulados bajo leyes, pero también bajo normas y prácticas sociales que establecen quienes se dan cita en el mercado, para definir quién tiene derecho a vender y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Entonces, mi propuesta es explicar las dinámicas propias del mercado urbano a un nivel micro, pero también en un contexto federal más amplio y en un momento histórico en que los gobiernos liberales llegaron a acuerdos o en la búsqueda de unificar el mercado interno. Entonces, el caso de Veracruz es muy interesante, bueno, porque es un puerto, pero esto también nos permite definir, acotar cuáles eran las autoridades, o sea, cómo funcionaban, cuáles eran las facultades de las autoridades municipales, federales y las autoridades portuarias, por un lado, y por otro lado, identificar a los actores, ¿no? En la plaza, a los comerciantes, a los introductores, comisionistas y también a los representantes de las casas de importación. Entonces, un punto central en la investigación, y esto es como también una cosa que quiero plantear aquí, ya pensando en el libro y en las líneas de investigación que se puedan abrir, es que a pesar de que es un estudio local, no quiero reducirlo a eso, sino creo que a partir de este microanálisis, pero siempre en un contexto federal, se puede, si no un método, sí se pueden cuestionar cuáles fueron dinámicas semejantes en otras ciudades, que nos hablen de un proceso más amplio. Entonces, en la historiografía sobre las ciudades, yo me encontré, y específicamente sobre los mercados, una serie de tesis que se publicaron en la década de los 90 en Estados Unidos. Curiosamente, creo que ninguna se convirtió en libro, entonces eso es interesante para mí. Y estas tesis, por ejemplo, hay una de Isaac Gordon, que es de la Universidad de Chicago, y sobre todo son sobre la Ciudad de México y se enfocan en los comerciantes ambulantes. Esta es como la forma en que entran a la investigación. La mayor parte son, bueno, la mayoría son sobre la Ciudad de México, aunque hay una que me sirvió muchísimo en términos metodológicos sobre la ciudad de Morelia y otra sobre la ciudad de Guadalajara. Estas tesis en realidad surgen en un momento en que hay una discusión muy importante sobre el surgimiento de los movimientos populares urbanos que luchan por recuperar el espacio urbano, el espacio público en los mercados, ¿no? Entonces, una de las cosas que mostraban es que durante el Porfiriato y en las primeras décadas de 1900, el reordenamiento del comercio ambulante, en este proceso se formaron redes clientelares organizadas por líderes populares en los mercados. Y que estas redes generaron cierta estabilidad porque el comercio ambulante también era una forma de garantizar una oferta de bienes de consumo a los pobres urbanos. Entonces, partiendo de aquí, yo empecé a hacer varias preguntas. Primero, ¿quiénes son los pobres urbanos? Después, bueno, para hablar del comercio ambulante hay que definir o tratar de entender la diferencia de qué significaba el comercio ambulante en el Porfiriato cuando en realidad estaba habiendo un reordenamiento de este mercado y que se estaba, bueno, buscando la unificación de los mercados internos. Entonces, ¿qué es eso del comercio ambulante? Entonces, una de las formas por la que empecé a abordar el estudio del mercado es no ver solamente como los vendedores ambulantes por un lado y las autoridades por otro, sino también ver cuáles eran los conflictos entre los diferentes vendedores que estaban cita en el mercado, establecidos, ambulantes, los que venían en temporadas, ¿no? Entonces, pero como les decía, metodológicamente la tesis sobre Morelia fue muy importante porque Jiménez trabaja con una serie de cartas que los vendedores envían al ayuntamiento, donde se quejan de las autoridades que les quieren cobrar de más, ¿no? Pero entonces ella, a partir de este análisis, concluye dos cosas. Por un lado, que la policía municipal empieza a interpretar las leyes, pero empieza a cobrar una serie de impuestos informales, ¿no? Y que estos policías municipales, porque específicamente no hay una diferencia muy clara si son agentes de la tesorería municipal o que, bueno, estos policías empiezan a fungir como intermediarios, pero que acaban estableciendo estos impuestos informales y es a partir de ahí donde se empiezan a crear redes de corrupción. Y por otro lado... Desde entonces en Morelia. Sí, no. Ahora le llamamos derecho de piso. Derecho de piso. Sí, realmente el tema, y conforme fui avanzando, sí es bien interesante
similitudes. Entonces, pero bueno, ella va más allá y dice que precisamente cuando ya en el Porfiriato empieza a haber más un control desde el centro de las autoridades federales, entran en conflicto las federales y las municipales, y que en esa tensión los comerciantes ambulantes es donde pueden empezar a negociar su espacio en la ciudad, ¿no? En el mercado, y a partir de ahí crear espacios para hacer suya la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pero yo aquí insisto que el problema, y porque además no hay mucho más, hay más cosas más recientes, pero por ejemplo en Estados Unidos una tesis, pero que se publicó en 2008, un artículo, pero habla más de un periodo anterior, y son los mercados en Estados Unidos. Entonces, pero en lo que se ha hecho en México, creo que un problema con esas investigaciones es precisamente que no incluyen en el análisis la dimensión de las políticas tributarias, ¿no? Entonces, ante este vacío, creo que se pierde el contexto de lo que estaba pasando más allá de la plaza. Esto no permite explicar las dinámicas comerciales que vinculaban el mercado urbano a las redes de comercialización, tanto regional como internacional. Entonces, si no se explican estas redes, yo argumento que no se puede explicar tampoco por qué hay momentos en que florecen los mercados urbanos y otros en los que decaen, ¿no? Entonces, en términos metodológicos, yo también hago un análisis, un microanálisis de los conflictos en la vida diaria del mercado para ver la convergencia de estas redes regionales y locales, y tratar de explicar quiénes eran los actores involucrados en el comercio y cómo transformaron su ciudad bajo las nuevas reglas del juego que surgieron, pero esto es del proceso de la interpretación de las reformas tributarias y de cómo se iban a instrumentar en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un estudio en México de la primera mitad del siglo XIX sobre la Ciudad de México que sí se inserta de Saussy, que sí se inserta en la historiografía, que sobre todo argumenta que la política tributaria va más allá del ámbito recaudatorio y presupuestal, sino que es una herramienta de gobierno para crear una legitimidad política y canales de comunicación entre las autoridades municipales y federales, pero no solamente en el estudio de los procesos de federalización o centralización, sino también en términos de la creación de buen gobierno en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, un preámbulo muy rápido, nada más de lo que es el capítulo 1 de la tesis, porque es importante nada más para que se entienda de qué hablo con esto de la política tributaria a nivel federal. Si bien, bueno, antes de 1890 no podemos hablar realmente de una liberalización comercial, ¿no? De que las élites estuvieran buscando esto, sino más bien por lo que estaban preocupadas era por diseñar una política tributaria que buscara corregir las distorsiones en el mercado interno. Esto es, eliminar el doble cobro de las mercancías de tránsito, reducir los pisos tributarios en el territorio nacional, evitar el aumento de precios al consumidor final, reducir los impuestos al productor, combatir el contrabando y la creación de monopolios. Esta política tributaria sí es parte, obviamente, de la lucha entre los estados por desaparecer las alcabalas, pero sin desarticular las redes comerciales en el país, obviamente. Entonces, esto lo analizo en la primera parte a través de del proceso legislativo, ¿no? Entre el nivel federal y el nivel local y el nivel central, ¿no? Entonces aquí, como dije, lo que quiero ver es cómo qué pasa in situ, ¿no? ¿Cuál es la dificultad después de discutir la parte teórica y cómo nos vamos a poner con la reforma? Bueno, ¿qué implica instrumentarla? Entonces, en estos capítulos yo argumento que podemos hablar de una normatividad comercial en la que incluyó la ordenanza de 1856, la ley hacendaria de 1861 y el arancel de 1872. Estas son como las tres normas que los agentes locales empiezan a interpretar para ver cómo se va a reestructurar, cómo se va a reorganizar sus mercados locales. Entonces, lo que buscaban, en principio, podemos pensarlo así, es cambiar una tensión histórica del equilibrio que organizaba la funcionalidad del puerto. Entonces, aquí está el otro, proceso que veo en la tesis, que es el mercado, y es una de las preguntas que yo haría a estas tesis que les hablaba.
se habla del mercado, es micro, pero no se habla de dónde viene, cuáles son los flujos, cómo entran esas mercancías, qué implica, ¿no? Entonces, en Veracruz podemos ubicar que estas interpretaciones a las leyes tributarias es, primero, cambiar una tensión histórica del equilibrio que organizaba la funcionalidad del puerto y le daba vida al mercado. Entonces, digamos que el puerto, como un puerto colonial, una de sus funciones había sido garantizar los ritmos comerciales entre la Nueva España, pero que se controlaran desde Europa, ¿no? Entonces, la idea fundamental era mantener el puerto como un puerto de paso a los mercados novohispanos y como el punto de inicio del mercantilismo en Europa. Entonces, el objetivo podemos definirlo como, bueno, era definir los ciclos comerciales. Si pensamos en toda la política de las flotas, de las ferias, ¿no? Entonces, a partir de este control de los ritmos, ¿no? Que funcionaba el puerto como un puerto de paso. Entonces, las reformas, en cierta forma, lo que yo veo es cómo se empiezan a romper estos ciclos, ¿no? Obviamente que habían aumentado los flujos comerciales, ¿no? Bueno, entonces, sintetizando un poquito, durante la colonia, la posibilidad del florecimiento para los mercados urbanos se abría y se cerraba en un delicado equilibrio por el papel del puerto en la economía transatlántica. En este vaivén, una constante desde los tiempos de las flotas, era la lucha entre los comerciantes españoles ligados a Europa y los intereses de los comerciantes mexicanos. Sin embargo, con la independencia y las guerras liberales, inició una fase donde la evolución de las dinámicas de comercialización exigía reformas. Entonces, bueno, primero la ordenanza de 1856. Primero voy a mencionar estos tres leyes para ver en qué puntos yo voy tejiendo o viendo en qué fue específicamente donde generó un cambio en esta vinculación entre el puerto y el mercado urbano, ¿no? Entonces, la ordenanza de 1856, diseñada por Manuel Paino, primero que nada prohibía el aforo en los puertos de entrada del país, porque consideraba que era un sistema que no era necesario en los mercados donde eran tan pequeños, ¿no? El segundo punto de la ordenanza es que unificaba los derechos municipales. Yo convendría aquí, para algunos de los asistentes, aclarar qué es el aforo. Ok. Bueno, en esta tensión que les decía, en que los comerciantes que traían la mercancía de Europa y los comerciantes mexicanos, las ferias eran muy importantes porque era una negociación en la que la mercancía que iba llegando se iban definiendo los precios, pero para definir esos precios obviamente tenía que haber una forma de acumularla, de guardarla y a partir de ahí ir viendo la demanda, a partir de la demanda que había en el mercado interno, controlar los precios, irlos fijando, ¿no? Entonces, más o menos en términos generales, había sido precisamente una tensión, ¿no? Entonces, esto es lo que se prohíbe en esta nueva ordenanza. Sí, y sobre todo lo que va a tener la ordenanza del 56 va a ser que elimine el aforo como medio de fijar los precios de las mercancías externas, ¿no? Sí, entonces, sí. La ordenanza dice, bueno, yo voy a tomar solamente los precios que están en las facturas consulares, las que utilizan los importadores, pero no voy a tomar los precios locales como precios de referencia. Entonces, en realidad se está quitando autoridad a los comerciantes locales, porque es como, tus precios no me importan, yo solamente voy a fijarme como autoridad federal en los precios de las facturas que muestran los comerciantes. Entonces, eso hace una diferencia y seguramente pues causa molestia entre estos comerciantes que están pues bien dominada su capacidad de influir en la oferta y la demanda, ¿no? Pero esos precios, o sea, ¿en qué los constreñían? ¿Que estaban obligados a vender a esos precios o en que les cobraban impuestos sobre esos precios? En que son un referente para el cobro de aranceles. Entonces, sí, hay algunas fracciones arancelarias que están aforadas. Entonces dicen, es el 55% sobre aforo, ¿no? Pero entonces ya el aforo se quita y entonces es sobre el precio de la factura consular. Ok. ¿No? Seguro ahí disminuían
precio. Y entonces hay todo el problema de que ahí es donde entra el contrabando, ¿no? Porque es sub o sobrefacturación dependiendo de cómo le conviene al comerciante. Ok, gracias, porque sí, eso es Bueno, y el segundo punto que me interesa resaltar de la ordenanza es que unificaba los derechos municipales cobrados por los servicios portuarios, es decir, por la carga y descarga y la internación de mercancía. La internación no es la parte de la facturación y la aduana, sino el cobro por meter las cosas literalmente a la plazuela, o sea, toda la cuestión del trabajo, ¿no? Los unificaba con los derechos adicionales. Ahora, ¿qué eran los derechos adicionales? Los derechos adicionales era el 2% que se cobraba sobre los impuestos de importación destinado en principio al ayuntamiento. Y la legitimidad de este impuesto era porque cuando cuando las temporadas de tráfico comercial aumentaban, había muchísima más actividad en el puerto. Y si, bueno, tenemos una idea de lo que era Veracruz, que en realidad lo describían los viajeros y era un pueblo portuario, ¿no? Entonces el ayuntamiento tenía muchísimas más obligaciones, entonces tenía que tener más recursos para poder atender a toda la gente, marinos, todos los que llegaban, ¿no? Respecto a ese derecho, ¿es el mismo derecho que se cobraba desde principios del siglo XIX? El derecho del 2%, porque es muy antiguo, o sea, sí. se impone, creo que si no me equivoco, en 1798 debe estar impuesto, o sea, es un derecho colonial, absolutamente colonial, y se lo traen hasta el 19 sin ningún problema, porque siempre se argumentaba que es eso, que en tanto que es la ciudad la encargada de, bueno, resguardar desde la limpieza, las calles, mantener iluminado, toda la cantidad de obligaciones que representara el aumento de mercancías central a la ciudad, era un derecho municipal. Y lo que yo no solamente lo que quería decir es que si que es colonial, es absolutamente colonial este derecho de 2%. Ok, perfecto, gracias. Yo creo que sí se trata del mismo. Lo interesante es cómo la federación lo adopta, ¿no? En cada uno de las ordenanzas de aduanas, ¿no? Y que no desaparece, y no es además para Veracruz, sino es para cualquier puerto. Sí. Eso es como lo que lo hace interesante, digamos, cómo es, digamos, San Blas o... Sí, tiene lógica porque hasta los 50 hay una reforma al Código Comercial. Antes de eso son todas leyes coloniales que están vigentes y que se van más o menos adecuando dependiendo de la posición de cada ciudad respecto a la federación, pero exacto. O sea, tienen esa lógica, son muy vigentes. Tiene legitimidad. Okay. No, gracias. Así vamos aclarando esas partes porque en el momento que esto en cierta forma es federalizarlo, ¿no? Entonces ahí es donde va a entrar el conflicto con las autoridades en la operatividad, ¿no? Entonces, bueno, nada más para seguir marcando, en la ley de Hacienda de 1861, obviamente cuando se deroga, es muy difícil aplicarla, pero ya para 1872 ya es más, tiene más control las autoridades. Bueno, esta ley lo que quería era, se establece que el 25% de los impuestos cobrados al comercio serían parte de las contribuciones federales. Entonces, en principio, la idea era que ese ingreso iba a estar destinado a generar capital de inversión en obra pública que impulsara el desarrollo industrial y el crecimiento económico. Pero el impacto que tuvo esta ley en los mercados urbanos se debió a que era necesario establecer los mecanismos recaudatorios para definir, bueno, de dónde, cuáles, cómo y cómo se va a transferir ese porcentaje, ¿no? Y ahorita vamos a ver la complejidad de los derechos y los impuestos locales y cómo funcionaban en la ciudad, ¿no? Entonces, por último, el arancel de 1872 amplió la lista de mercancías y productos que iban a ser beneficiados por tarifas de importación más bajas, pero también transformó otros impuestos a las importaciones que se establecían por tonelaje, los cambió a que fueran ad valorem, ¿no? Esto es importante porque implica un gran cambio en el trabajo en el puerto, ¿no? Entonces, en el caso de Veracruz, esta nueva legislación permitió empezar un proceso de modernización y reforma de los mecanismos tributarios de la tesorería municipal. Con ello se pusieron los cimientos para al fin romper con la larga herencia colonial, esta que les traté de explicar, que era un equilibrio de cómo
mantener ciertos ritmos para que se controlaran estas redes desde Europa. Bueno, entonces, bajar la lupa para hacer este microanálisis y entender la dimensión y la complejidad del impacto de las reformas en la vida cotidiana del mercado implica contextualizarlo en lo político. Permite desentrañar entonces, creo, nudo gordiano que también muchos estudios de los mercados urbanos ahora, como es más por la historia cultural, por las cuestiones del espacio social, ¿no? Los símbolos, o sea, está muy bien, pero creo que una aproximación de esta parte de lo político y la operatividad nos permite precisamente empezar a ver, bueno, sí está esta parte cultural, pero ¿qué más estaba pasando? ¿No? ¿Qué significa la corrupción? ¿Por qué hay resistencia? ¿O qué significa esta resistencia? ¿Es una resistencia al cambio? O creo que es muy importante empezar a ver qué significaba y para quién, y qué significaba esta resistencia. Bueno, entonces, en el contexto político en que los liberales llegaron al comercio, analizo los documentos. Aquí son peticiones al ayuntamiento lo que hacen los comerciantes. Más o menos, el texto es largo también porque hago como toda la historia, toda la narrativa, donde qué dicen, ¿no? Cuáles son sus argumentos. Pero digamos que voy a sintetizar las conclusiones, más o menos. Entonces, en estas peticiones encuentro varios conflictos en el mercado, que el regidor de mercado está negociando en el cabildo, donde se hacen sesiones de cabildo, para ver cómo van a solucionar estos conflictos. Entonces, una conclusión, digamos, general de la tesis, de la investigación de estos capítulos, es que la lucha por implementar la reforma tributaria, esta normatividad, en principio ayudó a las autoridades locales y federales, junto con el sector comercial, que no era homogéneo, para que lograran un punto de consenso, que era impulsar precisamente la ampliación y la modernización del puerto para transformar esta función colonial. Entonces aquí yo estoy hablando de que el proceso en que se gesta el proyecto de la construcción del puerto es muchísimo anterior a lo que se ha manejado en la historiografía, ¿no? O sea, realmente la parte de la discusión política desde lo local, no solamente como un proyecto que se diseña a nivel federal, sino de las necesidades locales, la podemos ubicar y empezar a entender a partir de cómo funcionaban esos mercados y las necesidades e intereses que convergían en él. Bueno, entonces, pero mientras este proyecto se hacía realidad, las redes de distribución comercial que partían del puerto se transformaron de tal manera que aumentaron las tareas de vigilancia y recaudación para los regidores de mercado y las autoridades del Tesoro Municipal en la ciudad. Entonces, el reordenamiento espacial del mercado urbano también encareció el trabajo o los salarios, las funciones del gobierno. Entonces, esto sí era, bueno. Entonces, ahora, otro hallazgo particular de estos capítulos tiene que ver con la concepción de quienes se daban, la concepción del comercio de quienes se daban cita en el mercado. Sobre todo, encontré en todas estas peticiones la referencia a la justa competencia, ¿no? Y me llama, o sea, cuando uno va leyendo las peticiones, sí hay todo un lenguaje que podemos referir a la parte colonial, pero también identificamos ya un cambio que apela más al liberalismo, pero también, ¿por qué? Por la forma en que están comerciando, esto que yo llamo el cambio en las dinámicas comerciales, ¿no? Entonces, esta idea de justa competencia implicaba, en primer lugar, un reconocimiento del ayuntamiento como la autoridad municipal capaz de garantizar la libre competencia. Esta es la parte que, bueno, sí es de herencia colonial, pero no era como una cuestión, digamos, paternalista, ¿no? Sino ya hay toda una serie de explicaciones de por qué la justa competencia, o la competencia, bueno, si es la justa competencia, es importante en este nuevo mercado, en este mercado donde tenemos derecho a competir, o sea, ¿no? Sí, en una interpretación más liberal, ¿no? Entonces, el comercio era el que debía crear las condiciones de igualdad. Y aquí voy a explicar por qué. ¿Por qué creo que sí hay una diferencia?
porque, bueno, por un lado, cuando uno ve cómo las dificultades del regidor de mercados para justificar el cobro de los impuestos, él hace una reinterpretación de los mecanismos que está proponiendo la Ley de Hacienda de 1861, que es, bueno, ¿por qué y qué impuestos van a ser parte de esta contribución federal? ¿Cuál es la legitimidad de estos impuestos, de que se haga de que formen parte de la contribución federal? Entonces, en los conflictos se puede ver cómo el regidor de mercado lo que trata de hacer es justificar cómo el diferente cobro de impuestos debería estar diseñado a partir de la diferencia de quién es el sujeto tributario. Pero esto a partir de su posición estamental, como si fueran los campesinos que venían de la región, o por las características socioeconómicas del consumidor final, si eran pobres, menesterosos, o por el tipo de consumo, si era de consumo básico. Entonces, pero las interpretaciones de los comerciantes argumentaban más que el pago de derechos, ya fuera si eran comerciantes ambulantes o establecidos, estaba más ligado a la viabilidad de su negocio en términos de ganancias, dependiendo de su capital y capacidad de venta, definida no por su posición estamental, sino por su acceso al mercado, a la plaza, al mercado urbano, y por el derecho a tener mejores puestos y a vender en mejores horarios, ¿no? Entonces, por su parte, para garantizar la justa competencia, en sus peticiones, los comerciantes lo que dicen es que el ayuntamiento debe proporcionar las condiciones de igualdad en el espacio público a través esta es una parte que siempre se había exigido, del mantenimiento de los edificios, ¿no? Entonces, exigir estas obligaciones, a su vez, implicaba que estaban de acuerdo en pagar los derechos y cumplir no solamente con el pago de los derechos, sino con los registros. ¿Por qué? Porque solo de esa manera las autoridades podrían vigilar que la justa competencia se cumpliera. Entonces, en estas peticiones también podemos ver cómo los comerciantes están dispuestos a pagar siempre y cuando el gobierno cumpla con sus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí voy a entrar un poquito a esta parte de los diferentes tipos de derechos que se pagaban para ver cómo convergen con los puntos que les señalé de la normatividad de la ordenanza y de la ley de aduanas y del arancel. Bueno, en términos sintetizados, ¿no? Había tres tipos de derechos: los derechos de consumo, los derechos de mercado y, como decía, los derechos municipales. El primero era una licencia para poder llevar a cabo transacciones de compraventa en el mercado urbano. El segundo, se pagaba un derecho al espacio público, al espacio literalmente, así como ahora, a dónde van a poner su petate, ¿no? O si pueden estar a la entrada del mercado. Entonces aquí es el derecho de pagar por el mejor o dónde me va a tocar estar, ¿no? Y el tercero estaba ligado al gasto municipal para mantener en buenas condiciones ese espacio público, o sea, el edificio y la plaza. Este último, si bien se cobraba como un derecho, funcionaba también como un impuesto, porque en la práctica el gobierno no intervenía directamente, funcionaba como un impuesto, porque en la práctica el gobierno no invertía directamente en mejoras a los edificios o a las obras públicas, sino que también formaba parte del ingreso municipal precisamente para pagar los salarios, para dar otros servicios como alumbrado, limpieza, pero no solamente dentro del mercado, sino en toda la ciudad, ¿no? Entonces, esto empezamos a ver que no hay una claridad en la definición. Entonces, esto va a entrar en conflicto precisamente cuando las autoridades empiecen a discutir qué se va a ir a ese porcentaje de la contribución federal. Entonces, otro problema con los derechos municipales es que también incluían, como les decía, eran parte de los derechos que se cobraban en el puerto por los servicios portuarios de internación, descarga. Este porcentaje además lo recaudaba el jefe político en coordinación con el capitán del puerto. En cuanto a este mecanismo fiscal, era claro que los derechos no eran federales, ¿no? Porque lo cobraban por un servicio y por lo tanto funcionaban como un derecho recaudado en teoría para el presupuesto del gobierno local. Sin embargo, en la lógica operativa del cobro de este derecho había dos mecanismos que regulaban las funciones de las autoridades locales que entraron después en conflicto con la ley de Hacienda. Primero, al ser cobrado por las autoridades municipales,
no pertenecían directamente al ayuntamiento, sino al municipio, ¿no? Entonces, el gasto no estaba tan claramente definido cómo se iba a, digamos, canalizar a los costos del ayuntamiento. Pero el problema es que tampoco era un impuesto de alcabalas, pues no era un impuesto de tránsito. Esto significaba que también era un derecho al espacio de compraventa o para llevar a cabo transacciones mercantiles en la ciudad, de la mercancía que entraba por otros lados, no solamente por los caminos, sino por el puerto, ¿no? Entonces, sin embargo, y aquí es donde entra el arancel de 1872, el problema es que en el arancel no se separaba cómo se iban a cobrar las mercancías importadas, las nacionalizadas y las nacionales, que entraban por el mismo puerto. Entonces, el jefe político, al tener esta posición y al coordinar el trabajo con el capitán del puerto, en realidad también tenía un poder de definir quién descargaba primero, cómo, quién entraba más rápido. Y otro problema aquí es que el comercio de cabotaje empieza a aumentar muchísimo, empiezan a circular otro tipo de bienes y empieza a aumentar, ¿no? Entonces, esto en principio creo que era uno de los puntos operativos que la ordenanza de 56 pretendía cambiar al unificar los derechos municipales y los derechos adicionales, ¿no? Que en principio se cobraban también, una vez que entraba la mercancía, que cobraban los costos de internación el jefe político y el capitán, después pasaban a la aduana marítima y a la contaduría de Hacienda, y entonces ahí sí se cobraba el impuesto federal, ¿no? Pero como lo que quiere lo que quiere la ordenanza precisamente es federalizar estos impuestos en la entrada del puerto, verdaderamente se hace una complejidad también en la parte del trabajo, y ahí es donde, en otro capítulo analizo muy bien, ¿no?, todas las dificultades para hacer realidad toda esta idea de que el comercio iba a fluir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí, digamos, sí, es como un muy buen ejemplo, a mí me parece, en tu texto, de lo que se denomina la concurrencia fiscal, que no es otra cosa sino cómo está la autoridad federal, la estatal y la municipal, recargando o tratando de extraer ingresos fiscales de una misma actividad, en este caso el comercio. Pero que se complica aún más cuando es muy claro cuando las mercancías importadas entran a la aduana, pero no es claro cuando se cobra el derecho municipal a unas importadas, pero también a unas que llegaron por comercio de cabotaje, que no son importadas y no van a pasar a la aduana, ¿no? Entonces, como que este entramado de pronto no lo vemos quienes hemos analizado el comercio exterior. Digamos, yo nunca me pregunté sobre los municipales, digamos, yo era cuánto cuesta el arancel y ahí me quedaba, digamos, ¿no? Pero hay, digamos, toda esta complicación de la concurrencia fiscal, donde está, pues, mostrándose, me parece en tu texto, esta idea de que muchas cosas ahí que tienen repercusiones, sí en lo fiscal, pero como creo que muestras en otro capítulo, en la parte del trabajo, ¿no? Y que va a tener repercusiones muy, muy serias, digamos. Bueno, entonces ahora sí, ante estos problemas operativos del puerto, volviendo al mercado, a la plaza, ¿no?, ¿qué querían cambiar estas reformas en el mercado urbano? Entonces, como señalé, la reforma quería cambiar el sistema de aforo, y aquí es donde voy a entrar un poquito a lo que señalaba Graciela. Porque en principio el secretario lo consideraba innecesario por ser un mercado pequeño, porque él estaba pensando precisamente en esta cuestión de los comerciantes, de cómo se encarecían los precios en el mercado nacional, ¿no? Claro que Paino obviamente estaba consciente de que el aforo era este sistema que articulaba las redes de comercialización. Era de hecho, lo que decíamos, era de hecho lo que permitía que los fuertes intereses crearan monopolios en la distribución y en la importación. Pero esos intereses eran también los que controlaban los sistemas de crédito, ¿no?, en el aforo, ¿no? Entonces, si esto era lo que Paino quería reformar,
precisamente para evitar monopolios y abrir la competencia a otro tipo de comerciantes, quiero resaltar varias tendencias que estaban teniendo lugar en el puerto, que tienen más que ver con la complejidad social del mercado, ¿no? Primero, después de la guerra habían cambiado las dinámicas de comercialización en la región. Por un lado, hubo un reacomodo de la élite que controlaba las casas comerciales, muchos capitales españoles emigraron, una nueva clase de comerciantes empresarios vinculada más bien a capitales ingleses, por ejemplo, empezó a llenar ese vacío. Y también, por otro lado, distintos grupos de comerciantes locales también habían logrado unir sus intereses a empresas marítimas de cabotaje. Esto fue muy importante porque en este periodo de 1850 a 1870, esta clase comercial más ligada a lo local y al comercio regional habían logrado tener intereses, bueno, partes de sus capitales en el comercio de cabotaje. Otro reacomodo fue la llegada de inmigrantes también, tanto pues, árabes, barceloneses y otros españoles de reciente arribo, también se habían integrado en este comercio ambulante, ¿no? Pero este es el comercio ambulante que empieza en el mercado, pero que es un comercio que entra a las regiones y es el comercio de pacotilla, ¿no? Entonces hay otro grupo que se está insertando en el mercado local. Y otros pequeños comerciantes mexicanos que habían logrado adjudicarse de los locales en la plaza después de la expropiación, la desamortización de ciertas propiedades. Y eso también lo explico, o sea, pongo los ejemplos de los comerciantes que están en el mercado y que son precisamente este sector de comerciantes establecidos, ¿no? ¿Tú piensas que o sea, como que lo que pensaba Paino estaba bien? O sea, como que sí era bueno quitar el aforo, o sí logró lo que buscaba, o al menos en teoría se podía lograr. Yo creo que en teoría sí se podía lograr, y lo interesante es que sí impulsa en este momento que entraran estos otros comerciantes, pero el problema después es que no son intereses homogéneos y entonces ya hay una reconfiguración, ¿no?, de estos intereses locales que vuelven a estar ligados a la Ciudad de México y que vuelven a monopolizar ciertas redes de comercio. Entonces, en la tesis también veo toda esta tensión que cambia o se complementa esta reforma de la ordenanza con la construcción del puerto. Porque en mi tesis es muy importante la parte física, la parte tecnológica, ¿no? Porque mientras no hubiera un sistema moderno de, por ejemplo, de bodegas, de aduanas, que agilizara realmente, que pudiera sustituir este sistema de aforos, del aforo, no era posible. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que sí era viable, pero lo que trato de ver en la tesis es precisamente todas esas dificultades y cómo iban cambiando las alianzas entre los comerciantes. O sea, como que era una buena política, pero requería de muchas otras cosas para que pudiera funcionar. Uh-huh. Sí. Y de hecho, ya hacia 1890, la construcción de los almacenes de la aduana, pero no solamente la parte del almacén, sino de todo lo que implica el sistema de almacenaje en términos de créditos, creo que es lo que ayuda a que esta política ya, claro que también hay otros procesos de control desde la Ciudad de México. Entonces, sí, creo que sí era viable, pero hay que ver todos los conflictos, sí. ¿Ahí con crédito te refieres al crédito que se le da para pagar el almacenaje o al crédito que tiene que ver con el momento del pago del impuesto, de lo que sea? ¿O con qué te refieres ahí con crédito? Es que estaba mezclado y de hecho tengo un caso súper interesante que sí, donde se ve cómo se rompe esta práctica, porque por un lado es el impuesto de almacenaje, pero el impuesto de almacenaje también lo relacionaban en la práctica, o sea, desde los vistas, por ejemplo, ¿no? Y no estaban claras las normas de, ok, todavía no pagas el impuesto de importación, pero pagas el de almacenaje y puedes sacar tu mercancía y poco a poquito, ¿no? Entonces, en ese caso que analizo,
es bien claro cómo las prácticas locales de las autoridades hacían que funcionara muy bien un sistema cuando pues había menos. Se venía practicando desde hacía toda la vida. De hecho, es muy interesante cómo en ese caso siempre están apelando a las prácticas ancestrales, ¿no? Prácticas legitimadas toda la vida. Sí, como lo dijiste 2 veces, pues ya la práctica. Sí, es esta parte, o sea, son las dos, pero precisamente con la modernización del puerto lo que trata es eliminar, ¿no? Y que sea, pues, que se rija por la ley, ¿no? O sea, bueno, y también aquí es otra cosa que afecta precisamente es las casas comerciales, ¿no? O sea, el papel que tienen las casas comerciales también ya en la vinculación con otro tipo de crédito y la banca. Entonces, por eso digo, es desde como que lo micro y cómo eso va. Ahora, pero también un poco como la tensión entre como la ley federal, ¿no? La ley, así el arancel y luego cómo se interpreta in situ, en lo local, de, pues esta ley dice que el aforo, bueno, y entonces yo lo que encontré a veces era que la mercancía no se aforaba, pero en los juicios que levantan los comerciantes de me decomisaron y me cobraron triples derechos. Y ahí es donde te das cuenta que no están aplicando la ley, que están aplicando las viejas prácticas de, no, pues triples derechos porque me miro feo y o sea, triples derechos. Y entonces los comerciantes van y dicen, pero es que la ley dice esto. Pues sí, pero entonces es un poco esta idea de la ley federal y las tensiones locales de los comerciantes que dicen, requiero sacar mi mercancía. Yo no sé si ahí juega también, digamos, como que en la aplicación de esas leyes coloniales pues tenían sus consulados de comerciantes, o sea que mediante los cuales se podían defender y al final no resultaba tan arbitrario. Claro. Era como un common law, ¿no? Sí, pero digamos con un tipo de juzgado que funciona. Y después... Es el comerciante solito que tiene que ir a enfrentar al vista, a decirle te cobro triples derechos. Y entonces, pero se complica más cuando en el 80 ya las multas no son triples derechos, es cárcel. Eso no sabía. Entonces empiezan a pagar triples derechos porque si no los encarcelan por un juicio de contrabando, ¿no? Pero es porque se ha perdido justo este entramado y pues puede haber un comerciante, pero luego ves unas casas comerciales que son como Echeguren y compañía y otras que están como grandes, pero pasan 2 años y medio en el juicio. Y la mercancía ahí echándose a perder. ¿no? Entonces es muy costoso esta aplicación de la ley, que aparentemente era una ley como más liberal. A lo mejor era, ¿saben qué? Ustedes aforen, pónganle el precio que quieran, pero que transite. Entonces como que quitan una barrera que como en teoría es como un obstáculo al comercio. Quitas el obstáculo al comercio y resulta que se crean otros obstáculos más, que es que los comerciantes ahora en lo individual pues han perdido esa red de protección de los consulados o de otras como formas de organización. Sí, porque aunque desaparece en el 20 el consulado como tal, en el 21 el consulado, o sea, se sabe que todas las prácticas corporativas se mantienen, aunque no exista la palabra de consulado como tal, es decir, la red de intereses se mantienen no solo para hacer negocios, sino para defenderse frente a las autoridades, que se va a hacer muy interesante el cambio cuando no existe ya la figura consular, que antes era el cónsul que ellos representaba, sino lo que va a cambiar es el instrumento, ¿no? Sí. Yo creo que sí, muy padre ver esa parte cuando, sí es cierto, está la ley, pero lo que no hay es la parte de los instrumentos, y aquí es así fantástico, porque esa instrumentación no existe, ni siquiera la más mínima claridad, se deja a quien te toque, a quien interprete, y te puede estar desde que te miro feo hasta que, bueno, le caíste muy bien y entonces pasa sin ningún problema. Lo cual no quiere decir que se convierte en una norma que le caíste bien todas las veces, ¿no? Sí, de hecho, ese capítulo donde veo el caso, es además de esa Teodoro, de esa aparece en el caso como vista,
¿no? Claro. Entonces, desde ahí era como los principios de su carrera. Se va a convertir en gobernador. Es un poco lo que se los comentó. Sí, bueno. Entonces, y una de las cosas por las que también hablo de esta parte social, de cómo están cambiando las dinámicas de comercialización, es porque lo que dicen los vistas, además de que son las prácticas y que así es la norma, es que pues los comerciantes eran gente honorable que ellos conocían. Y este personaje que después es Ritter, no, es Ravissé, que después me lo encuentro muchísimo, que se supone que en ese juicio se había ido y después vuelve a aparecer y de hecho tiene negocios con Dehesa ya como... el problema era que nadie lo conocía, ¿no? Entonces, pero ellos habían confiado en este sistema de dejas mercancía como garantía y yo voy sacando, te voy entregando. Pero el problema, que esto sí cambia con la ley, con la ordenanza y con el arancel de 72, es que a los vistas les empiezan a exigir que manden los cables a la Ciudad de México de cuánto se ha cobrado, ¿no? Entonces ellos, por un lado, dicen, sí, ya se cobró, pero por otro lado, no les está llegando el dinero para pagarse a sí mismos, ¿no? Entonces, y eso sí es un cambio precisamente en esta interpretación de la ley y que no tienen el mecanismo para sustituirlo, hasta que surge un problema de esta naturaleza, ¿no? Que es un caso. Y algo que va a ocurrir solo hasta que se crea la Dirección General de Aduanas en 1900, va a ser que los funcionarios de aduana participan de las multas. Eso quiere decir que cobran las multas y un porcentaje de la multa cobrada se distribuye, cierto porcentaje al administrador, cierto porcentaje al vista, a quien denuncia, etcétera, etcétera. Entonces hay sí, claro. Entonces hay un incentivo interno de buscar prácticas ilícitas. Y es un porcentaje bastante alto. ¿Qué es lo que pasa en 1900? Que dicen, pues les tenemos que subir el sueldo, porque ellos participan de las multas. Entonces también está esa otra dificultad, que los funcionarios federales... Esos son los federales, ok. Están participando de las multas. Pues fíjate, nada más es... ya en ese periodo, por ejemplo, en el nivel de vigilancia al carretero, ¿no? No, es... Si no descubren quién fue el que se lo robó, al que le cobran la multa es al policía municipal. Entonces, ahí todavía entran más en conflicto las autoridades, supongo. Yo no, sí. Ok. Y entonces, claro, pero entonces hay un conflicto entre la autoridad fiscal y luego entre digamos, las autoridades municipales no fiscales. No, de vigilancia. Sí. Y eso, ¿no? Bueno, entonces, para seguir con el aforo y el mercado urbano, o sea, ya en la plaza, si en principio desaparecer el aforo implicaba que los grandes comerciantes dejaran de controlar el flujo de mercancías en este pequeño mercado local, también es cierto que, como decía, no había un sistema de crédito que sustituyera esta parte que hablábamos. Entonces, aquí el problema en el mercado es que precisamente empezamos a ver cómo entran en conflicto los ambulantes, pero ¿por qué? Porque no sabemos a quién le compran, ¿no? Y era donde decía, bueno, para poder explicar lo que pasa ahí, también hay que ver de dónde entran las mercancías. ¿A quién le compran y cuáles son estas nuevas prácticas o lo que están haciendo precisamente para poder tener acceso a esta mercancía y venderlo? Bueno, esa es una cosa. Ahora, ¿cómo inciden los intentos de instrumentar la ley y cómo la interpreta la autoridad para que el ayuntamiento no pierda una de sus fuentes más importantes de recaudación, que es precisamente el derecho a mercados? Específicamente, ¿cómo funcionan en el espacio de compraventa? Bueno, entonces, aquí, en este punto es donde el regidor de mercados utiliza la ley de Hacienda que estableció las contribuciones federales de 25% para separar los derechos de mercado de esas contribuciones. Para la década de 1870 y principios de 1880, en medio de estas nuevas dinámicas de comercialización de las que les hablaba, se pueden ver 3 puntos, ¿no? Lo que buscan es mantener sus fuentes de ingresos más importantes, redefinir las funciones de las autoridades municipales que cobraban los derechos por la internación, por eso que les decía que es más complicado, porque simplemente
y aquí hay algo que no voy a ahondar mucho, pero está en el paper, es cómo había una figura que cobraban los impuestos, pero ellos no eran autoridades municipales, ¿no? Entonces ellos cobraban los impuestos y pasaban una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo vas? O sea, el problema del regidor de mercados era cómo vas a quitarles, qué porcentaje vas a quitarles cuando la ley de aduanas lo que decía es que si el comerciante o el que estaba involucrado directamente en el comercio ganaba tanta cantidad, se le iba o sea, no iba a pertenecer por esta parte estamental que les decía, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo le cobras a estas personas que son los que se encargan de recaudar los impuestos, pero no son autoridades municipales? Ese es otro problema, ¿no? Bueno. ¿Pueden ser comerciantes esas personas? Es que en el caso no queda tan claro, ahorita se me va a ir, es como si les dieran la licencia de cobrar, pero no queda claro si ellos son los que controlan de hecho el espacio, ¿dónde te vas a poner? ¿No? Pero, o sea, pueden o no pueden ser comerciantes. Eso sí, no. Se organizan ahí las redes. Eso es lo que, bueno, a partir del caso, pues hasta ahí puedo llegar con el análisis, ¿no? O sea, hay muchas cosas en los documentos, porque, bueno, eso es otro problema, los que se van a enfrentar, los que están estudiando historia, cuando quieres hacer un análisis de historia local, es que pues llegas a los archivos del ayuntamiento y pues si hay un índice y dice, bueno, mercados, ¿no? Y son 3 volúmenes de este tamaño y bueno, vétete a ver, ¿no? Cuáles son los conflictos. Entonces estos fueron unos que encontré que era como que englobaba. Pero yo creo que este tipo de procesos, si nos vamos más a ver, bueno, a leer más conflictos, tal vez ahí se puedan definir, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, como en esta exposición realmente me estoy enfocando más en la primera parte, ¿no? En la segunda parte, que es más, lo voy a hablar un poquito más en los planos, ¿no? Para no tardarme ya más tiempo. ¿Y dónde estaba? Es que ya está. Aquí está. ¿Sigue? No. Sí, es que no, ya va, aquí está ya. Bueno, entonces, visualmente, ¿no? Esta era la realidad del puerto. Esta foto no es todavía... Nosotros no estamos viendo. Cargan para un lado. Que la tienes que echar para fuera de la... Ok. Es que sí, esta computadora... Y me quito, ¿verdad? Es que a lo mejor como no le hacemos caso se enojó. Sí. Es acá. Ese es el problema. No, es que no corre aquí. Primero me lo dejaste en una... Ya. Ahí. Ajá. Bueno. Voy a hacer un poquito para acá. Y aquí es la otra parte del capítulo. Bueno, no, digamos que está... Por eso me está costando tanto trabajo y ya la parte de pensarlo en un libro, ¿no? Porque todo el tiempo lo que hago en la tesis es ver cómo cambia el mercado, pero siempre la transformación del espacio, ¿no? Entonces en el capítulo es muy largo porque está la parte de la población, ¿no? Y sí, o sea, es lo que quiero hacer porque creo que eso es una de las partes más positivas, ¿no? Que realmente la ciudad, todo ese espacio lo puedes ir explicando cómo cambia a partir, bueno, es una forma del comercio, ¿no? Pero bueno, entonces aquí esta foto es como de 1890, ni siquiera pero aquí se puede ver las deficiencias del puerto. Esta era la plazuela, ¿no? Entonces entraba la mercancía y literalmente la dividían, bueno, aquí vamos a poner este tipo de mercancía, acá este, ¿no? Y a ver, y los vistas andaban por ahí, clasificando. Teodoro de esa. Exacto, ahí empezó. Pues de gobernador ahí andaba en mercancías. Y otra cosa es, bueno, ¿cómo vas a vigilar eso? ¿No? O sea, en la noche, o sea, era bastante, o sea, uno se imaginaba en el puerto de Veracruz, pero ese sistema funcionaba en la colonia porque había otras normas, ¿no?
Entonces, estaba cuando el consulado, quieras, estaba el consulado, sí, ¿no? Además se lo llevaban todo a Jalapa tan pronto como Sí, pudieran. ese era el sistema de las ferias, la ¿no? diligencia. Entonces, bueno, esa foto O sea, aquí llegaban y lo tendían. lo tendían y lo iban sacando. Y bueno, de este lado sí hay bodegas donde se supone que tenían, por ejemplo, toda la parte de mercancías de lujo, los vinos, ¿no? Todo. Pero bueno, era bastante complicado irla sacando por la parte de los impuestos, ¿no? Y los créditos, de poquito, ¿no? Y luego la complicación que les decía del jefe de puerto y el capitán, el jefe político y el capitán de puerto. Porque esa es la parte de adentro, pero falta todo lo del muelle. Es todo un proceso bastante complicado. Pero bueno, como de ahí... Ahora, después de hablarles de toda esta complejidad de la ciudad y como realmente cuando se tratan se empiezan a interpretar estas leyes, esta nueva normativa, esta es la plazuela, ¿no? Esta es la foto de aquí. Este pedacito es la plazuela. Ahí es donde está todo, ¿no? Pero en realidad, el mercado, ahorita voy a poner la foto del mercado, pero acá es el mercado y todo esto en realidad es donde se almacenan las mercancías, ¿no? Entonces por eso era tan importante. Ahora, ¿por qué pongo esta foto? Porque este fue uno de los primeros proyectos para la ampliación del puerto, que no se llevó a cabo, pero es interesante porque lo que querían, el ingeniero se llamaba Carlos Ramírez, lo que propone es que esta línea azul es el ferrocarril, ¿no? Vilmente lo que está proponiendo es saltarse a la ciudad, ¿no? O sea, que en la plazuela se dividan precisamente estas mercancías de tránsito y las saquen, ¿no? Y no tengan que entrar en todo este conflicto de las redes, de quiénes están ahí, de las autoridades. Entonces vámonos por acá, ¿no? Y por eso puse para ver lo radical del problema que querían. Y bueno, pero eso no se hace, es decir, ese es un eso no proyecto se hace. de 54. No, es de 72. Es de 72 y de hecho es muy interesante porque ok. este proyecto se lo pide Sebastián Hilo de Tejada al ingeniero. Le dice, mira, que lo que queremos es que este puerto se convierta en exportación de productos agrícolas, ¿no? Entonces, realmente la intención era separar el tipo de mercancía. Ahora, esta es la mercancía de salida, estas son las importaciones de lo que hemos estado hablando. ¿Y las exportaciones dónde están? Ahorita. Gracias. Porque esta es la otra parte del mercado, o sea, la terminal que está ahí es la terminal de San Juan, que es por donde entraba precisamente toda la mercancía de exportación y de consumo, porque también la ciudad, bueno, empieza a consumir más, ¿no? Entonces, este es los que alcanzaron a echarle un ojito a todos los conflictos y los pleitos entre los comerciantes ambulantes. Este es el mercado, ¿no? Y eso es también lo que les decía, ¿no? Empieza a haber una entrada conforme vas viendo dónde se ponen las mercancías, qué comerciantes son los ambulantes, es a partir de esas discusiones y esas peticiones. Bueno, aquí debo aclarar que también para hacer toda el análisis espacial lo que utilicé fueron unos padrones que levantó el ayuntamiento, pero ya en 1881, ¿no? De dónde estaban, hizo un censo, ¿no? Precisamente para cobrar los impuestos. Entonces, realmente me fui a las callecitas y ver, bueno, los que tenían establecimientos de telas, los que eran sastres, entonces empezar como a definir y a ubicar dónde estaba y cómo precisamente a partir de eso identificar por dónde entraba el comercio de exportación, ¿no? Entonces, bueno, este es el plano del mercado y las discusiones entre los comerciantes ambulantes, y de aquí parto para ver estas redes que les hablaba, cómo se empieza a ver de dónde venía la mercancía, ¿no? Y la otra también es como muy ilustrativa, nada más para también ubicarnos cuál era la realidad de Veracruz, ¿no? Esta es una foto, bueno, un grabado, para ver la dificultad del paisaje, ¿no? Y aquí esta también la puse para esta foto es este plano es del siglo XVIII y para tener una idea de cómo la traza en realidad no había cambiado radicalmente. Ahora, aquí
Ajá. En esta lo que hice fue, bueno, aquí están las zonas comerciales que si nosotros pensamos en el centro de la Ciudad de México hoy, pues es muy en México, no sé en otros países, pero la calle de las lámparas, la calle de, ¿no? las telas, la calle de las novias, ¿no? Así. Entonces, esto lo podemos ver, pero algo interesante en esta particular es que de este lado estaban las casas comerciales, antes, ¿no? Pero ya hacia 1880 se ve cómo la venta de estos productos de lujo de las casas empieza a hacerse acá, ¿no? Hay un cambio. Y bueno, y esto es para relacionar precisamente la parte del comercio y lo que sale y lo que entra. Lo que entra viene de este lado y lo que sale por acá. En la salida sí seguían la lógica de lo que buscaba Lerdo. ¿De lo que buscaba qué? Lerdo de Tejada, digamos, como que rodea la ciudad. Es que esas redes, de hecho, por ejemplo, son... dices en estas. Uh-huh. Que de hecho eso se concreta con la construcción del ferrocarril, que es otro. Y en esta parte pues son no solamente productos de exportación que entran, sino también empiezas a ver ya otro tipo de comercio de bienes de consumo para la ciudad. Por eso es como también empezar a ver cómo empieza a crecer el consumo en la ciudad. El consumo sí de los habitantes y también como un punto de distribución regional de otro tipo de mercado. Y digamos que la alcabala se cobraría en la parte roja. No, esas estaban ya abandonadas para 1872, pero antes ahí era donde se aforaban, ahí era donde estaba ahí. No, ahora todo se tiene que hacer en el puerto, que ese es otro de los problemas. Bueno, ajá. Sí, pero sería interesante explorar junto con esto el otro gran, hasta el 96 al menos. No es cierto, Veracruz deja alcabala bien temprano, ¿no? En el 70 y algo. Sí, 78, Veracruz es de los primeros que 79. deja la alcabala. Claro. Quizá hasta el 80 como máximo, pero de ahí ya no pasa. Entonces eso podría ser exacto. La abandona y la vuelve a establecer Sí. en dos ocasiones. Sí. Una antes de los 70 y otra después de 71. Creo que el 82 antes. Sí, pero son muy pocos. Pero no llega a 96 con alcabala. No. Lo que pasa es que tiene una temprana abolición y luego se restablece. Y luego la vuelve, exacto. No, Y o sea, lo que coincide pensaba con- por la discusión de los derechos municipales. O sea, esta discusión de derechos municipales atrás debe tener un eco de alcabala. Ah, no, sí. Y de hecho lo de las alcabalas también coincide con la caída cuando les autorizan tirar la muralla, ¿no? Ok. Porque también es el derecho de portazgo. ¿Sí? Bueno, y en las otras, que eso es lo que les digo que ya quedaría como en la otra parte del capítulo, trato de hacer, esta es la población, ¿no? Es por cuarteles, que es a partir de un censo de 1870. Y obviamente la parte donde está más concentrada la población es por cuarteles lo más chiquito. Por ejemplo, aquí es de las partes que tiene más población, ¿no? Que es precisamente esa salida, ¿no? Y también en toda esa área es donde a partir de los patrones del ¿cómo se llama? El censo de establecimientos, se fragmenta, o sea, no solamente son las casas comerciales, sino es una cantidad de tienditas, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver también con el cobro de los impuestos, porque entre menos capital tengas, menos te cobro, entonces empieza a haber otro tipo de prácticas para mantenerse en el mercado, ¿no? Pero que sí generan la fragmentación de la inversión en un negocio, ¿no? Y bueno, esta última nada más es para ver precisamente cómo la población realmente crece hasta este lado, está al revés, ¿no? Pero estaba así la otra, ¿no? Es hacia la parte extramuros, es la parte de donde están los barrios populares y donde está toda esta gran fragmentación de pequeños establecimientos. Y con eso concluiría. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Hay preguntas, comentarios?
No, con lo que me han dicho es buenísimo, ¿eh? Porque había muchas cosas que hay que afinar. Sí, perdón. Una pregunta, pero no sé si esto, porque por el capítulo sí lo mencionas en cuanto al cobro de derechos, pero como hablas de la transformación de mercados urbanos, en cuanto a consumo de la población de Veracruz, no sé qué tanto lo hayas trabajado en el resto del trabajo, pero veo que hay un especial interés en regular, por ejemplo, o sea, del tema de alimentos, y aquí yo lo que veo que mencionan constantemente es, bueno, mencionan por ahí maíz, que diga, carne y pescado, pero bueno, pues es puerto y me imagino que será fuente importante de consumo local para la población local. Y si tú ves también algún cambio o sea, si has trabajado esto, si ves algún cambio en patrones de consumo. Pues mira, el consumo es muy difícil de analizar, sobre todo porque, bueno, lo que hice, por ejemplo, en la parte el rastro de la ciudad estaba de este lado, ¿no? Y sí pagaba un impuesto para entrar, ¿no? Entonces, en otro capítulo, cuando veo la parte del ferrocarril, sí hay muchas quejas de los que se llaman nacoteros, los que introducen la carne. ¿Nacoteros? Nacoteros. Eso es absolutamente colonial. Sí, y aparte entran en carretas. Es un pleito en el 17 contra... justo en el 17 son más mujeres las que venden, por eso son nacateras. Y entonces es un pleito enorme por Ajá. ¿Y el nombre? Yo lo asocié al tema del nacate, o sea, donde traía la El carne. contenedor. El contenedor, porque eran mujeres que iban de casa en casa, evadiendo al impuesto de comunitario y al fisco, y entonces se les decía así, nacateras, eran sobre todo mujeres que vendían carne. Ok. No, gracias. No, y además, Corazón colonial. si no me equivoco, el despectivo de naco, de naca, viene de allí. De estos vendedores que, pues, igual que decir verdulera no es tampoco Un elogio. un elogio, viene precisamente de allí, de esta gente, que no serían precisamente, igual que los gañanes, son estos trabajadores Cargadores. temporales Sí. de campo, que tampoco han de haber sido tampoco han de haber llevado de cabello entre sus cosas. Pero bueno, también, a ver, antes de que se me vaya... Pero, o sea... Sí, lo del consumo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que veo en los establecimientos y en las peticiones y las quejas, y cuando quieren también empezar a cobrar distintos impuestos a las casas de empeño, ¿no? Ahí veo un poco cómo va cambiando el consumo, precisamente porque empiezan a vender otras cosas, ¿no? Y cómo hablan de los que vienen a comprar, ¿no? Entonces, los que vienen a comprar, por ejemplo, se empieza a ligar más a, por ejemplo, los horarios. Después de cierta hora, la gente sí tenía dinero para pagar. ¿Por qué? Bueno, pues son los que les pagan por la jornada en el puerto. O sea, esas son interpretaciones que uno puede empezar a hacer, ¿no? Pero en términos de ver cuánto ganaban y cuánto gastaban, pues sí es un poquito complicado. Pero sí hay un cambio, ya no solamente de los arrieros que llegan a la ciudad a surtirse, ¿no? Sino ya también en las casas sobre todo estas partes de que quieren controlar, el fisco quiere controlar también las casas de empeño, ¿no? Ahí es donde hablan más un poco del tipo de consumidores y de lo que consumen, ¿no? Pero por ejemplo el pescado en realidad no me encontré nada. Bueno, también puede haber, pero por ejemplo lo que sí hay es que se niegan a entrar a los puestos de pescado que establecen en el mercado. Quieren seguir vendiendo en la plaza, ¿no? Pero más allá de eso no. Okay. Y otra preguntita, sí, dime. Porque esto pues, me imagino que vendrá en otro capítulo. ¿Qué es esto de ABHMV-C? Es el archivo. Es el archivo municipal de la biblioteca de Veracruz, el archivo histórico municipal de la biblioteca de Veracruz, sí, ¿verdad? Así, y es la caja. Sí. ¿Y está ahí en Veracruz? Está en el puerto. Sí.
Bueno, a mí me gustó mucho el trabajo, la verdad es que me generó unos sentimientos encontrados, te voy a ser honesta, porque como mi corazón colonial late muy fuerte todavía, hay cosas que, por ejemplo, se ven aquí y yo pienso mucho como, sobre todo los argumentos de los contribuyentes que yo he visto en el 18, y como hay cosas que tienen que ver sobre todo con la instrumentación, y lo pienso cuando se quiso hacer la gran reforma del cobro de la alcabala en México y de repente está el enorme, que serán como 150 capítulos de la reforma del cobro de la alcabala, y entonces se pensaba, una vez se lanzan así los señores del fisco novohispano a cobrar la alcabala en cada distrito fiscal que hubiera en la Nueva España. Vamos. Imposible. Cuando bien les fue, los ignoraron. Cuando no, los metieron a la cárcel, bueno, los amenazaron, más de uno quisieron incendiarlo. Sí, digamos, como esa idea de, pienso como en esa respuesta de los contribuyentes. Entonces, cuando veo tu trabajo, en algunas partes me hacía como pensar cómo estas prácticas permearon dentro de la cultura fiscal que podrían tener los comerciantes, quién se paga, cómo se paga, pero al mismo tiempo, y creo que si en esta parte se empieza a ver, que creo que sería como el resultado de toda la tesis, sí hay una transformación paulatina en este marco de liberalismo donde lo que sí me puede interesar y sí me puede beneficiar lo voy a adoptar y lo que no voy a tratar de seguir negociando. Y creo que es una parte constante en tu trabajo, es decir, las capacidades de negociación que tuvieron unos y otros, cómo la ejecutaron y hasta dónde, porque la negociación no la hacen todos, no la hacen en los mismos términos y no la aplican para todo. ¿Saben dónde aplicar la negociación y dónde traer antiguas prácticas y apelar al derecho inmemorial o a la práctica o a la cultura inmemorial de hacer el comercio, que creo que por ahí va como esa parte. Y te decía lo de los sentimientos encontrados porque hay mucho más información de lo que yo podría decir cuando quiero trabajar contribuyentes en el 18, o sea, aquí lo mío son más ilusiones que realidades en mis fuentes, pero aquí sí lo tienes muy claro sobre cómo están construyendo todo un discurso, sobre a qué están apelando y sobre todo lo que yo intento llamar en el mundo colonial la diferencia entre la norma y la práctica, y aquí en todo caso sería entre la ley y la instrumentación de la ley, porque sí está muy claro que hay una legislación que va en una dirección y una instrumentación que intenta ajustarse, pero cuando no la interpreta en juicio y entonces como que juega como en esas dos bandas, pero creo que por ahí va. Una pregunta que a mí bueno, me dejan muchas preguntas en el texto. Perfecto. Un tema que tiene que ver con el momento del pago que te decía. O sea, cómo si en este momento de la instrumentación, si antes el pago del impuesto, del impuesto que fuera, se hacía con ciertas reservas, más allá de la confianza del contribuyente y demás, si la ley va a decir, bueno, no, ahora sí tendrías que pagar de manera inmediata, y hasta dónde ese margen de negociación va a estar extendido por quien está ejecutando el cobro del impuesto o el derecho que se esté como ahí cumpliendo. Es decir, lo que intento ver es si había como una especie de norma compartida entre aquellos que cobraban el impuesto, es decir, bueno, vamos a darles 3 meses o 2 meses o un mes, o vamos a este sí, y entonces independientemente de quién fuera que le estuviera cobrando, si era el mismo personaje, el mismo apellido que salía, pues entonces todos le aplicaban la misma ley, la misma norma, pues como que si eso, que va mucho más al detalle quizá, que no sé si te lo puede dar como la fuente, sí, eso sobre todo que no sé si te lo puedo dar como la fuente. La otra cosa que a mí me va quedando muy clara en tu texto es el papel que tienen las autoridades locales, porque otra vez lo pienso en el siglo XVIII. Hay una parte de la historiografía que dice que todo lo que tiene que ver con la reforma del puerto de Veracruz en el mundo colonial a partir del proceso de reforma borbónica tiene que ver con el consulado necesariamente, con un grupo de comerciantes que después devienen en consulado y son ellos los primeros que quieren hacer todas las informaciones del puerto y entonces es el consulado y se ven más como actores externos. Lo que yo he visto un poco desde el ayuntamiento es que no, antes de que hubiera este cuerpo muy consolidado y que te va a devenir en consulado, el ayuntamiento empieza a tratar de decir y asumir el control de ese espacio, de un espacio que siempre fue como muy difuso, porque es de paso, porque es comercio, por lo que tú quieras, y desde principios del siglo XVIII empieza a funcionar el ayuntamiento de la ciudad como un ayuntamiento de ciudad, donde empieza a tomar ciertas atribuciones por el control del espacio.
¿Cómo le hace el ayuntamiento? Es un ayuntamiento muy pobre, como buena parte de los ayuntamientos municipales, a excepción de la Ciudad de México, Puebla y Zacatecas. Es un ayuntamiento muy pobre y entonces lo que empieza a hacer es, desde mediados de siglo, es decir, ¿de dónde vamos a conseguir impuestos? De los comerciantes. Pero ¿por qué le voy a cobrar impuestos a los comerciantes si ya le cobran alcabalas, si le cobran mojarifazo y lo que sea? Le voy a cobrar impuestos por obra pública. Y entonces de ahí se arrancan todo un proceso de reforma que termina hasta con la elección del consulado. Entonces ahí aparece el alumbrado público, la limpieza, el pedrado de calles, todo eso que más o menos se conservó en el Porfiriato es absolutamente del ayuntamiento, es de la reforma. A lo que quiero ir es cómo desde estos organismos muy locales, muy en principio debilitados por la propia legislación o por este espectro federal que está ahí rondando en espacios tan claves como son los puertos, los ayuntamientos tienen un papel fundamental desde antes de que la propia instancia federal responda. Y lo comparo inmediatamente con ese espacio en el siglo XVIII. Y va a cumplir un poco el papel que va a tener la ciudad, todas las transformaciones urbanas, y la parte tributaria cumple un papel central. O sea, toda la reforma que va a hacer la ciudad de Veracruz en el XVIII está pagado con impuestos de los comerciantes. Y está construido ese impuesto a partir de una legitimidad en obra pública. Y entonces voy al Porfiriato, a lo que tú estás trabajando. O sea, hay una cuestión de legitimidad muy en obra pública, hay como toda una relación de sí te voy a cobrar y vas a pagar porque tú eres beneficiario. Y también en el mundo colonial se hace la distinción. Bueno, tú como eres panadero y ocupas más el agua, te voy a cobrar más impuesto. Bueno, tú no, porque tú eres indio y andas por la calle y entonces no te voy a cobrar pero sí te voy a cobrar por la limpieza, sí te voy a cobrar por el sereno, por ejemplo, porque tú vendes de noche el tema de las horas, sí te voy a cobrar por el impuesto al sereno, porque pues el sereno te va a beneficiar. Como hay toda una especie de, no sé si me permite la palabra, de socialización de la fiscalidad, que creo que está muy presente en el discurso del siglo XVIII y que se va a reforzar en el liberalismo. Hay una socialización de la fiscalidad que no tiene que ver ya con este estamento del antiguo régimen, sino tiene que ver, creo yo, no sé si con contraprestaciones que se empiecen a jugar ahí en el pago de los impuestos, con una cuestión de legitimidad que creo que también va por ahí, totalmente. O hacia dónde va, pero que no es en el mismo sentido del antiguo régimen, o sea, que creo que ni tampoco es tan tajante así como que un día es antiguo régimen y otros días somos liberales, sino que se van como conjugando estas dos trayectorias en términos de pagar impuestos, por qué se pagan impuestos y a quién se pagan impuestos, ¿no? Y eso es, digamos, también muy importante los distintos niveles en que estamos jugando. Estás jugando a nivel local. Hay una parte que en este texto yo no me quedó muy claro, es el papel del Estado, del gobierno de Veracruz. Como que esa parte que era, o sea, como que hay una parte municipal y hay una parte federal, pero como que el Estado... Sí. En este caso, por lo menos está absolutamente ausente, como si la discusión fuera entre autoridades municipales y solo entre autoridades federales. Entonces, esa parte que a mí me quedó también como muy clara. Y un último tema, porque de verdad como muchas cosas, tiene que ver con eso, con el tema de la legitimidad. Cuando aparecen estos funcionarios, ya sea que se les da una licencia o que tengan un nombramiento por parte del ayuntamiento, decías una parte que decía, bueno, sí vamos a pagarle, sí reconocemos que tenemos que pagar, pero pues también hay que cumplir el gobierno. ¿Cuál es cómo se apela, si hay un juicio, cómo se apela a la interpretación que hizo el funcionario para cobrar tal o cual impuesto, o al no cumplimiento del ayuntamiento para darte tal o cual beneficio por el pago del impuesto? Lo pregunto en términos de legitimidad, es decir, ¿a quién se le está reconociendo la legitimidad del cobro del trabajo? No sé, tiene que ver. Bueno, entonces, lo de la socialización de la fiscalidad creo que sí, me gusta el término, es central, ¿no? Y es precisamente esta parte de la legitimidad y lo que decía al principio de buen gobierno, ¿no? Y sí, por un lado, los servicios, o sea, la parte de los servicios, por otro lado pero que los impuestos no le den ventajas, ¿no?
O sea, no nada más es yo porque me vas a dar la luz, o sea, esa es una parte fundamental. Pero por otra parte es que garantices, por ejemplo, que los ambulantes no van a obstruirme, porque eso es una competencia desleal, ¿no? Entonces, esa es otra parte. ¿Cómo vas a regular esos impuestos y aquí lo vas para que estemos en una igualdad de competencia, ¿no? Ahora, la parte también, que ahí sí yo no lo veo, que es fundamental en la ciudad de Veracruz, desde que uno ve así los lecheros, por ejemplo, que han... O sea, yo me centro en el mercado y en los establecimientos, porque estoy viendo precisamente cómo cambia la lógica también al capital que tengas y a lo que vendas, que es precisamente el impuesto de giro, ¿no? Entonces, pero ese sí sería el comercio ambulante dentro de la ciudad, ¿no? Y sí, ahí no, por lo menos como vi los reglamentos de mercado y los conflictos en el regidor de mercado, no sé si haya algo también de ver, ¿no? Ahora, lo de los juicios, bueno, en realidad yo no encontré juicios, sino a partir de estos casos, por ejemplo, el de los, no sé si viste, los panaderos que se peleaban por, bueno, ¿cuál es mi lugar? Y por qué yo tengo derecho a vender aquí si yo tengo menos tiempo, y el gremio de panaderos que dicen, oye, pero estos acaban de llegar, ¿por qué se van a quedar aquí, no? Entonces, eso se discute más bien en la sesión de cabildos, ¿no? Y la forma en que lo definen tiene mucho que ver con esta transición, porque es un momento que yo lo quiero ver como de transición, no es de un día a otro, pues son, ¿no? ¿Cómo utilizan los dos discursos también? Bueno, es que son pero a la mera hora, si ves al final del juicio, deciden que, bueno, ¿saben qué? Nadie se va a quedar aquí más que los campesinos. Yo no voy a decir si los gremios, si los nuevos panaderos, si tu forma de vender el poquito, no. Entonces, es más bien como la autoridad también utiliza eso. Y hay otros casos donde precisamente, y eso es más en los barrios de la ciudad, de los establecimientos, que dicen, es que no es mi culpa, él no vino. O sea, ¿yo cómo voy a saber qué debo? ¿No? A mí no me vino a dar la notificación, entonces, ¿por qué va a ser mi responsabilidad? Y la negociación se da en términos de, bueno, de esta deuda que dices que tengo, pues condóname tanto, ¿no? O si no, entonces, ¿sabes qué? Pues cierro mi negocio y abro otro. Eso empieza a pasar mucho, ¿no? O sea, salía más barato dar de baja el negocio y no pagar la deuda y abrir otro establecimiento. ¿Y se podía abrir en el mismo lugar? No, no sé, no, ahí tengo que, eso hay que ver, ¿no? O por ejemplo, bueno, hay tal vez un indicio, como dices, a veces las fuentes uno las hace hablar. ¿Qué tan creíble es la amenaza, no? Al final de cuentas. Exacto, ¿no? Porque ese es el otro, por ejemplo, en otro capítulo veo cómo el ayuntamiento quiere pedir, o sea, le manda una regla así al jefe de los gendarmes, de tú tienes que ir porque mira, ya descubrimos que en Extramuros la gente no paga, no sé qué, y le dice, pues mira, yo tengo 3 policías y no voy a estar cumpliendo tus funciones, entonces a ver quién lo hace porque no puedo perder el tiempo, ¿no? Entonces todo este tipo de... Y bueno, lo de las obras públicas, pues es básico para mí en el términos de la construcción del puerto, ¿no? Y ahí es donde hay... Por eso creo que tiene que ser un libro, me va a costar mucho trabajo. Bueno, quiero sacar algún artículo, por ejemplo, de estas conclusiones generales, pero hay otro capítulo donde precisamente veo cómo el ayuntamiento es un actor fundamental en la negociación entre la federación y las concesionarias del puerto, ¿no? Precisamente para ver cómo negocian el pago de los impuestos y lo que le va a tocar, más allá del 2%, ¿no? Y ahí tiene que ver con la legitimidad de que realmente la obra se refleje, o sea, lo que se avance en la construcción de la obra se refleje en hacer más eficiente el flujo de mercancías. Entonces, igual no te estoy pagando directamente, pero sí estoy pagando a tiempo en los comerciantes para que la obra avance. Entonces, ahí es donde también, ahora, lo de la parte del Estado de Veracruz, sí es cierto, y esa es una de las cosas que quiero trabajar con la gente de la UB, precisamente para meter más la parte del Estado, porque en el capítulo de la discusión de la parte en el Congreso, pues ahí es donde tal vez veo un poquito, ¿no? Pero ya, y como es in situ, me ha costado trabajo como seguir la pista de dónde está. Sí, yo creo que ahí va a ser fundamental seguir al jefe político y 2, ver las discusiones en el Congreso sobre la ley de Hacienda Municipal.
porque son los diputados locales los que van a estar discutiendo la ley de Hacienda Municipal. Pero ahí mi problema es que no hay, digamos, así, las discusiones en el Congreso, sino lo que hay es las leyes. Los informes de gobernadores y los decretos. O de los jefes políticos, los informes de los jefes Eso sí, sí, políticos, sí. eso están. Sí, eso sí. Ajá, Sí está todos publicados. Sí. Y de hecho al principio de la investigación sí, pero era overwhelming, o sea, era demasiado. Pero sí es en lo que quiero reforzar, ese paso, ¿no? Claro. Bueno, pues me parece interesantísimo tu trabajo. Lo que me gustaría más bien es como que nos explicaras cómo este capítulo se inserta en toda tu tesis, pues, porque digamos de lo que veo y entiendo la dificultad para hacer el libro, porque tienes como muchos ejes que se interconectan en la explicación, pero como que para hacer un libro tal vez tienes que agarrar uno, ¿no? Ajá. Así que sea el eje y los demás, pero al final de este capítulo no me queda muy claro cómo se articula tu tesis. Y lo que veo es una parte que es, digamos, espacio urbano, ¿no? Sí. Que esa, digamos, como que va por su propio camino y es muy interesante. Otra es la parte fiscal y esta tensión federal, municipal y de los distintos intereses, ¿no? Que a la vez tiene que ver, bueno, por un lado la disputa, la tensión entre las autoridades municipales y federales, pero por otra, pues cómo los contribuyentes consiguen pagar menos impuestos, ¿no? Que es lo que finalmente todo el mundo quiere. Entonces, de alguna manera esa es otra historia que está también ahí trabajando, ¿no? En conjunto. Y luego ya propiamente la que tiene que ver con el espacio del mercado, que vamos, como que tiene más que ver con cuestiones comerciales, pero a la vez estas otras, estos otros temas que en realidad confluyen en la lucha entre los formales y los informales, que así como tú lo ves en la colonia, o bueno, yo creo que es permanente. Sí, creo que sí. los romanos, o sea, es humano. Y hasta la época actual, ¿no? Pero igual en documentos de mercados de los años 50 es la misma cosa, ¿no? Y siempre, digamos, como que una semilegalización de algunos de los informales, pero entonces hay otros que son como los informales de los informales, ¿no? Y esa lucha que al parecer en este capítulo pareciera como que sí se va ganando un espacio de formalidad, ¿no? Al menos hasta este capítulo. Sí. Y la otra es la cuestión en la que termina este capítulo, que dices cómo se transforma el mercado a partir del puerto, de la infraestructura portuaria que se desarrolla y de los ferrocarriles. Y bueno, como que nos quedamos en suspenso. Cuarto capítulo. Quisiera que nos platicaras un poco. Bueno, digamos que cómo se inserta en la tesis. Creo que mi tesis, el principio era la historia urbana, ¿no? Era cómo crece una ciudad a partir de una obra pública, porque si se supone que las obras públicas son para el desarrollo del mercado local, bueno, el crecimiento económico y la población. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, pero al momento que me pongo a ver, o sea, realmente me metí en toda la parte fiscal, porque fueron los documentos que me fueron abriendo esa historia, ¿no? O sea, aparte de que es fascinante, te empiezas a meter. Yo nunca creí, dije, bueno, siempre piensa uno que súper agreste, ¿no? Pero ya que me empecé a meter, y por eso pude reconstruir ese espacio, o sea, como seguirles las huellas, ¿no? Y luego, eso lo ligo al pago de los impuestos en el puerto, en la obra, o sea, cómo realmente esa obra pública sí es una concesionaria y también veo toda la deuda, ¿no? Pero cómo también dentro de esa ciudad hay todo un mecanismo que está generando también recursos, ¿no? Entonces esa es una parte donde creo que se liga o quiero ligar la parte de la historia local, ¿no? Y la parte de la generación de recursos.
Y bueno, los 3 niveles de gobierno es precisamente porque el otro argumento es que el ayuntamiento sí funge un papel súper importante en términos de mediación, ¿no? Y tiene, por ejemplo, tengo 2 capítulos del trabajo, ¿no? Entonces ahí es, bueno, la justificación de la obra, si es crecimiento, también tiene que generar trabajo para el consumo local. Entonces es como estas redes que voy formando, pero digamos que la tesis yo sí quiero que sea la ciudad, ¿no? Como una historia urbana, ¿no? De cómo cambia, y precisamente en esta discusión de, bueno, si se construye una obra pública, esta obra pública fue simplemente para que Veracruz siguiera siendo un puerto de paso, ¿qué le dejó a la ciudad, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí, y bueno, sí, lo de la infraestructura, son 3 secciones, entonces son 2 capítulos dedicados específicamente a cómo se crea este capital de inversión, ¿no? Y entonces sí, es lo local, los mercados, y de hecho, sí, en la tesis, y esa es una cosa que no sé cómo lo podría solucionar en un libro, es que termino la primera sección y ya no me meto tanto en los mercados locales después. Como que va cambiando el foco, ¿no? En el espacio. O sea, son los mercados urbanos, toda esta parte, los establecimientos, y luego me voy al puerto, el ferrocarril, y ahí veo el papel de la mediación del ayuntamiento para negociar los terrenos y cuál va a ser la funcionalidad de los terrenos, porque sí, bueno, llegó el ferrocarril y otra vez la extracción. No, bueno, pero en eso, ¿cómo le permitió a la ciudad también desarrollar sus planes urbanísticos, ¿no? Hacia dónde se amplían las calles, por qué, ¿no? Y ahí, bueno, y esa es la otra. La otra que también me falta, de hecho, si ustedes ojearon el texto, en realidad en el texto no me meto tanto a lo de aforo, ¿no? Porque yo empecé en 1940 en mi investigación y ya me fui, entonces ya era así como, bueno, ahora me voy a meter a la colonia, entonces sí fue un poco complicado. Traté de escribir eso pasa, traté de escribir un artículo introductorio donde hablara de la colonia, pero no entendía muy bien lo del aforo, realmente me estaba costando bastante trabajo, ¿no? Entonces, esto, a la hora que estaba haciendo la presentación, estaba leyendo otro libro que vamos a presentar el jueves en Veracruz, y que me dije, pues es que aquí está, ¿no? Siempre era por ahí. Y también hablando ya con la doctora Blázquez, ella me decía la importancia que va a ser ver este cambio de la ordenanza, ligándolo a las élites comerciales locales que empiezan a tener el control del cabotaje, ¿no? Sí. Entonces, esa va a ser una parte que de alguna manera tengo que profundizar en el primer capítulo. Bueno, y con Landero y Cos como secretario de Hacienda van a tener el control de Hacienda. Sí, No, sí. más. Pero sí es así como, ¿dónde empiezo, no? Sí, porque, y en el libro yo creo que sí se va a poder hacer porque ya tengo más claro la otra parte, ¿no? Y más o menos esa es como la estructura y los vacíos que faltan. Pero sí son, digamos que, si se puede decir, la línea conductora, ¿no? Es el papel del ayuntamiento siempre en estos 3 aspectos: los impuestos, el capital financiero para el desarrollo de la obra y la organización de la mano de obra y qué implicaba el trabajo. El ayuntamiento va siempre por ahí, que me va a faltar la parte del Estado. Y por ejemplo, los nombres aquí de miembros del ayuntamiento tampoco aparecen. O sea, uno es el regidor, la sala de cabildo, las discusiones ahí, o sea, todo es a nivel de instituciones, y me queda claro pues, cuál es el papel, pues, el objeto del trabajo en general, el total, pero los nombres aquí... Los nombres ya estoy en eso. O sea, cuando lo presenté la primera vez en Veracruz, sí me dijeron por ahí, pero le dije, bueno, pero después, ¿no? Y sí, ok, vamos a ver las dinámicas de las instituciones. Ese fue el reto para la tesis, ¿no? Sí hay forma de encontrar, y por ejemplo, en el capítulo donde se negocian los terrenos para el ferrocarril, como ahí sí hay documentos notariales, ahí sí vienen todos los nombres, ¿no? Félix Cuevas, o sea, entonces ahí es donde espero... Un poco como cuál es la red de intereses que están metiendo aquellos que están negociando, ¿no? O sea, y Carmen Blázquez ahorita está metiéndose, bueno, no sé qué tanto con tantas cosas que está haciendo, pero igual y es precisamente en esta relación de los comerciantes locales con el cabotaje, pero ya en las
pues, en las compañías de cabotaje, y ahí hay nombres, ¿no? Bueno, yo te diría que esos temas los piensas para artículos, pero si no te va a quedar un libro demasiado complejo. O sea, como que tal vez tienes que hacer una decisión más bien como de simplificar y de tomar así. Mi eje conductor es como el espacio urbano, cómo se va transformando en la ciudad. Y solo lo que alimenta directamente. Ajá. Y cómo vas a, digamos, como cuál es el impacto del mercado, de los ferrocarriles, del puerto, cómo interactúa el ayuntamiento. Y todos esos otros temas bien interesantes, o sea, puedes sacar miles de artículos hasta otro libro, pero si no, como que piensa que tu libro tiene que tener una idea central que lo articule, y que si no haces eso te vas a tardar. Otros, les digo cuántos, otros muchos años. Y al final, además, es como que la gente, los sectores, las reseñas, como que quieren encontrar una idea central. Sí, claro. Este libro dice esto. Ajá. Y si tienes como muchas así que no funcionan, ¿no? Digamos que una de las cosas es la dificultad para llevar una reforma a la práctica. Esa es una de las cosas centrales que quiero ver, ¿no? Y ahí es donde lo ligo a la historia urbana y del in situ, ¿no? Pero sí, Oye, te lo digo por experiencia. sí. Les agradecemos mucho. Ay, no, muchísimas Nora, gracias. su presencia hoy. Y los invito a la próxima sesión del seminario, el 5. Vamos a cambiar de día de martes a miércoles por esta ocasión, a la presentación de Luis Walker, que hablará tiene 2 temas todavía, puede ser que hable o de mercados en la primera mitad del 19 o de sistemas de microcréditos, de créditos al consumidor, pero a nivel muy chiquitito en la Ciudad de México. Entonces yo les haré llegar la invitación como es usual. Les agradezco a todos. Gracias. Muchas gracias.